interés en esta conferencia que va a ser sobre educación sexual para prevenir la violencia digital en esta era de inteligencia artificial, que entrecomillado es inteligencia artificial porque la verdad siempre es manipulada por seres humanos, ¿verdad? Y en esta instancia, pues esta violencia digital es por seres perversos, ¿verdad? Así de simple. Pero bueno, de alguna manera ahora vamos a tener, la primera ponencia va a ser por la licenciada Leanne Guzmán Rojas, que ella es especialista de AMSAC. Los tres especialistas que tenemos aquí es el ingeniero Benjamín Ruiz Guillén, la maestra Elia Lisset Guillermo y la maestra Lilian Guzmán Rojas. Ellos son especialistas y ellas son especialistas de AMSAC, Asociación Mexicana para Prevenir para la Salud Sexual. Sí. Ya está. Entonces, ahorita pues, vamos a empezar porque ya tenemos el tiempo encima. No hay señal. ¿No hay qué? ¿No hay señal? Pero eso es... Entonces empezamos con la maestra Lilian Guzmán. Y un aplauso démosle, porque la niña está acá. Es de la quinta sede y ha sido muy difícil, precisamente por la falta de convocatoria por parte de las sedes internas. Adelante, adelante. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia, que es muy valiosa para nosotras, para nosotros, que es un tema muy importante del que hemos estado hablando y que sí, justo hemos tenido poca asistencia a estas conferencias, pero nos parece fundamental que cada vez más personas puedan interesarse e involucrarse en el tema. En la conferencia de hoy vamos a hablar esta primera parte de la prevención integral de sexualidad como escudo preventivo y protector ante la violencia digital, y más adelante con las siguientes ponencias vamos a entrar un poquito más a profundidad sobre lo que es la violencia digital y sobre todo la violencia sexual digital. Pero ahorita vamos a dar como preámbulo esto de qué manera nos puede servir la educación integral en sexualidad como manera de prevención. Entonces, bueno, es importante primero entender de qué manera se relacionan una con la otra, de qué manera la educación sexual nos puede ayudar a prevenir la violencia digital. Y esto se entiende desde los factores que generan la violencia, porque la violencia digital sí sucede en entornos digitales por medio de la tecnología, pero no es la misma tecnología la que genera la violencia, sino son factores que vienen de otros lugares que son los que lo generan. Que, permítanme ver si... Listo. En esta parte podemos ver algunos factores de los que se puede originar la violencia, y pues no solo digital, pero la violencia viene de relaciones de poder que ocurren entre poblaciones que están a diferentes estratos, en diferentes posiciones de poder, de una desigualdad de género que hemos visto que es la violencia de la que más podemos estar pues tal vez enteradas en este país, de una ignorancia de lo que implica la violencia, de los efectos que puede tener comportamientos violentos, de la intolerancia a lo que es diferente, a lo que se sale de la norma, de los estereotipos que siempre han estado presentes, que nos encargamos de construirlos como sociedad, pero que al final son también limitantes y limitaciones para la sociedad para que pueda desarrollarse libremente. También de una normalización de la violencia. Hemos aprendido como sociedad a normalizar ciertos comportamientos, a no darles de verdad la importancia que tienen,
porque ya es lo común, es lo que se replica, es lo que vemos en nuestros círculos, es lo que vemos en redes, es lo que vemos en todas las partes en las que nos relacionamos, y aprendemos a normalizarlo, a que esa sea la cotidianidad. Entonces se le resta importancia a las situaciones de violencia, incluso nos desensibiliza, porque ya es tan común que dejamos de perder más bien perdemos esa sensibilidad. También hay una cultura de la impunidad en la que la persona que violenta rara vez se enfrenta a una consecuencia. Entonces esto da agencia para que puedan seguir perpetuando estos comportamientos, estas conductas, y pues el racismo y el clasismo, que también es de los sistemas más violentos también que tenemos y que más se replican en este lugar. Entonces ya vimos que la violencia digital sí ocurre en el medio digital, pero lo que se encarga de este medio digital es de hacer una especie de megáfono, de altavoz, que los amplifica a través de la viralización de los contenidos, darles un mayor alcance, de una repetición constante que nos lo meta así en el cerebro, hasta el fondo del cerebro, para empezar a normalizarlo y que ya no le demos importancia, de una automatización de lo que aprende el algoritmo, de lo que es importante, de lo que es tendencia, y nos lo arroja en ese momento, de una normalización acelerada, de que si antes se normalizaba en mi grupo de amigos, entonces ahora se normaliza de manera viral en muchísimos teléfonos, plataformas, y está al alcance de nuestra mano. También hay una despersonalización, porque la persona que está haciendo el daño a través de lo digital da una sensación de anonimato, y eso pareciera que da más agencia a hacer daños incluso más grandes, porque no tengo a la persona de frente y porque me puedo esconder detrás de una pantalla. Y también, bueno, eso implica una deshumanización de la persona que está recibiendo el daño, porque al no tenerla de frente, entonces no es una persona, es otro usuario digital, otra pantalla, y pareciera que no importa. Entonces, todos estos factores pues no se encuentran, o no los genera la IA ni la tecnología, sino que se encuentran en la población. En la población, que somos nosotras y nosotros, que nos encargamos de que esto siga sucediendo, de que lo normalizamos, de que lo replicamos, de que pareciera un chiste, una broma, pero empezamos a darle la importancia. Entonces, al saber esto que viene desde las personas, es en las personas en quienes tenemos que intervenir, y por eso damos esta propuesta de la educación integral en sexualidad, entendiendo que, primero, ¿qué es la educación integral en sexualidad? Entonces me gustaría escuchar aquí un par de participaciones. ¿Cómo fue la educación sexual que recibieron en sus escuelas? Si hubo educación sexual, si no hubo, ¿cómo les fue aquí más o menos? Por allá. Sí. Yo creo que el choque generacional ha sido un factor. Gracias. Buenas tardes, yo soy Lilian Carmona, estudiante de creación literaria, y creo que el choque generacional entre mi generación y las generaciones de hoy día es muy muy fuerte, porque antaño era un tabú la sexualidad, no nos decían nada, los papás como mi mamá, ella sí nos enseñaba, rompían ese tabú, ¿no? Partían, era un parteaguas, y era como una forma revolucionaria, pero nosotros a lo que más aspirábamos en la escolaridad, y estoy hablando en educación básica, que es donde se enseña, era la reproducción, el cuerpo físico exclusivamente como reproducción femenina y masculina, y era todo lo que se decía. Entonces, y hoy pues yo veo, yo soy maestra también de secundaria, pero ahora ya hay muchísimo más información, ya se dice como, ahora sí desmenuzado el asunto y ya se platica, ¿no? Pero también hay mucha desinformación, desgraciadamente entre compañeros, entre amiguitos, entre hermanos, hay mucha desinformación, cosa que hace, y sobre todo cibernética, que hace que se cometan errores garrafales, ¿no? E incluso pues estamos hablando de las mismas redes que violentan a niños y niñas de forma sexual. Y en nosotros, pues como no había internet ni nada de eso, bueno, no nos pasaba, pero además no había tanta incidencia en esos casos como hoy día se ve. Muchísimas gracias, y de acuerdo.
La educación sexual muchas veces y por mucho tiempo se ha dado desde el tabú, desde el estigma, y se reduce al cómo no embarazarse y cómo no infectarse de una infección de transmisión sexual y ya. Y eso reduce la sexualidad a una cosa puramente biológica, reproductiva y de salud, pero solamente en términos de ausencia de enfermedad y no de una salud integral. Y justo esa desinformación que hay hoy en día, pues también viene mucho del miedo a hablar de esto, porque aunque sí hemos avanzado en temas de sexualidad y de educación sexual, pues sigue habiendo ahí un gran tabú, un gran estigma de no hablar de esto porque escandaliza, porque claro que tiene que ver con el sexo, con la reproducción, pero pues es muchísimo más amplio. Entonces, el empezar a quitarle ese miedo a la gente en general es lo que va a empezar a fomentar esta educación integral, que es todo un sistema que, bueno, explica la sexualidad desde otras áreas, desde lo cognitivo, lo físico, lo emocional, lo social, y lo hace a través de este es un modelo que propone el doctor Eusebio Rubio del modelo holónico de la sexualidad, en el que propone que hay 4 grandes holones. Un holón es una parte de, pero que a su vez es tan compleja y tan grande que requiere un estudio en particular, pero que forma parte de algo más grande, de una totalidad. Entonces, los 4 holones son la reproductividad, que si se fijan no dice reproducción, porque aunque sí tiene que ver con la capacidad de reproducirse, habla más de esta potencialidad. Como seres humanos tenemos esa posibilidad de reproducirnos, pero incluso si decidimos no hacerlo, si todavía no, si incluso desde la infancia, esta reproductividad se ve desde el cómo cuidamos de nuestro propio cuerpo, de cómo cuidamos de otras personas, del cuidado que tenemos por la especie humana y también por otros seres vivos, pero también todas estas ideas que existen alrededor del maternar o el paternar, el cómo cuidamos de los hijos o de las hijas y cómo usamos esas ideas en la población en general. Todas estas ideas que tenemos sobre cómo se debe de cuidar, cuál debe de ser nuestro estilo de crianza y el cómo nos preocupamos por otras personas tiene que ver con la reproductividad y también con nuestra capacidad creativa, el cómo nos reproducimos en el mundo a través de lo que creamos, del arte, de la pintura, del compartir nuestras ideas, estamos ejerciendo la reproductividad. Después tenemos el holón del género, que es que nos habla de la vivencia interna de cada quien, de qué tanto nos identificamos en parte de un género y todas las ideas sociales que vienen acompañando esa idea, ¿no? Todos los estereotipos que entonces hay ante las mujeres y los hombres, los roles, eso que se debe ser, estos mandatos sociales que se nos imponen de manera social y de manera ya no nos tienen que decir explícitamente, pero existen muchos códigos que deben de ser cumplidos para poder ser de manera correcta una mujer o un hombre. Pero ahora ya sabemos que hay un gran abanico también de identidades y que lo importante es la vivencia interna, cómo cada quien vive su propio género, cómo se expresa, cómo se muestra ante el mundo lo que le gusta, sus intereses. Por otra parte tenemos el holón del erotismo, que es la capacidad que tenemos de tener sensaciones corporales y de otorgarles un significado, de sentir deseo, de sentir placer, porque de todas estas sensaciones que captamos a través de los 5 sentidos y por medio del mundo, nosotros les vamos a ir otorgando un significado de lo que es placentero, de lo que no es, de lo que deseamos, y empezamos a construir nuestro erotismo también desde pequeñitos, desde pequeñitas, al empezar a escuchar a nuestro cuerpo, al conocerlo, al saber qué nos hace bien, y ahí también poder marcar cuando es necesario poner un límite y cuando se puede dar un consentimiento ante algo que sí queremos. Bueno, aquí sí muy importante que sepamos que el erotismo es prioritario, autoerotismo o masturbación, como se llama coloquialmente. Es muy importante. Van a ver ustedes las aristas. Una, a la niña o al niño, desde chiquito se le tiene que reconocer, no permitir, reconocer sus derechos sexuales. Estamos hablando de derechos sexuales que implican que la niña o el niño toque su cuerpo. No es lo mismo, eso lo tenemos claro, el pensamiento, el proceso que tiene la evolución humana desde chiquitos a adolescentes, a adultos, ¿verdad? Lo que no puede ser lo mismo. Entonces, por lo tanto, el niño o la niña se puede tocar su cuerpo, conocer sus zonas erógenas y definitivamente eso va a ayudar a que se van varias aristas. Un desarrollo en su personalidad, porque esa es la sexualidad.
La sexualidad es el desarrollo de una personalidad sana, libre, comprometida, responsable, que tenga realmente una orientación sexual que sea la que su cuerpo, su mente le indica, así como nació, punto, que se identifique y no tenga por qué estar en una cultura patriarcal o en una ideología patriarcal, que es la que nos comentaba la maestra, ¿verdad?, con todos los solones que hay, que Eusebio Rubio fue el que los, pues realmente los plasmó, ¿sí?, y los identificó como tales. ¿Por qué? Porque la cultura patriarcal, que es una ideología, atraviesa todas las mentes y todos los prejuicios, todas las cosas que yo les llamo telarañas, están en la mente humana y están tergiversando el machismo y, lógicamente, a la mujer como objeto sexual. Entonces, vean a la niña que se puede conocer sus zonas erógenas, va a ser para que pueda desarrollar una personalidad sana y el día de mañana pueda tener un desarrollo sexual, fíjese, diferente. La relación sexual es yo toco a la compañera, tengo una relación sexual, así. Eso es una relación sexual. No es la penetración. Eso queremos que bien lo tengan bien identificado. Además, el desarrollo de esa niña o ese niño, cuando es realmente reconocido sus derechos sexuales, va a tener un desarrollo en sus relaciones que tenga de pareja, que no va a ser frígida ella, ni eyaculador precoz él. Fíjense nada más hasta dónde llegamos. Otro punto. Cuando la niña se conoce sus zonas erógenas y sabe que tiene genitales y la madre y el padre le dicen que nadie puede tocar sus genitales más que ella, ni el padre ni la madre, lógicamente cuando se vayan chiquitos pues no hay problema, pero ya grandes no pueden tocarlos, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes en esto. Va a haber varias aristas también ahí. Una rápidamente les voy a decir. Baja los índices, los indicadores de violencia sexual infantil. ¿Por qué? Porque entonces la madre, esto es una cosa que me causa mucho problema, porque hay muchísimas protestas y reclamos y denuncias de que la madre permite que el padre, o el abuelo, o el tío, o el hermano, toque a la niña, abuse sexualmente de la niña. Esa es la palabra. Entonces no puede ser, porque le destrozan la vida, le destrozan su desarrollo como persona. Eso bajaría mucho los índices de violencia sexual. No podemos decir que total, pero sí podría ser un buen indicador. Tenemos una pregunta. A ver. Gracias. Gracias, a mí me gustaría preguntar algo que es bastante incómodo y que a lo mejor dirán que soy mocha y lo que quieran, porque yo estoy en favor de la familia tradicional y yo no tengo en contra de nada, no tengo nada en contra de nadie ni de la gente que tiene preferencias sexuales distintas, pero yo pregunto con este tocamiento a lo mejor, y está bien, no digo que no, pero ¿qué se piensa de que ahora los niños entre 12 y 14 años ya pueden cambiarse de sexo? ¿Es adecuado? No es adecuado a mi gusto y a mi forma de pensar y a mi forma de ver, y no solo de mi gusto, sino la ciencia lo dice, que después tienen unos trastornos terribles y han llegado muchos a suicidarse. ¿Qué se piensa de esto ahora? En México, pues hay por ahí una Ciudad de México que ya está la ley, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esta situación? Pues mira, actualmente sí, sé que hay mucha controversia y mucho dilema al respecto de qué tan correcto, qué tan adecuado sea que las infancias o las adolescencias puedan cambiarse de género. Lo importante es darles un acompañamiento en el que puedan desarrollar libremente su personalidad. Que vaya más allá del tú eres mujer y tú eres hombre, sino darles un espacio seguro en el que puedan experimentar, explorar lo que les gusta y lo que no. Y existen ya muchas instancias aquí en México que se dedican específicamente a acompañar justamente estos casos de infancias o adolescencias, en las que no es una cosa de, bueno, dices un día que eres de otro género y entonces te damos todo lo que necesitas médicamente, quirúrgicamente. No, se hace un acompañamiento integral de mucho tiempo, donde se hacen muchas valoraciones para pues acompañar a la infancia que sea de la manera más saludable, pero sí fomentando que pueda hacerlo y desarrollarse libremente. Y no sé si quisieras agregar algo. Sí,
Ahí me escuchan. Una de las cosas que es importante identificar en este sentido es hay que hablar claramente de las palabras. Las palabras tienen un peso importante. Totalmente. Cuando hablamos de género, hablamos de estas construcciones sociales que me dicen cómo me debo expresar dependiendo del contexto en el que haya yo nacido, ¿no? Pero cuando hablamos de sexo, hablamos de características biológicas. Entonces, primero es identificar eso y la diferencia con orientación sexual. La orientación sexual se descubre, ya la descubrimos en secundaria más o menos, es el tema. La orientación sexual es heterosexual, homosexual, bisexual, etcétera, ¿no? El género, por otra parte, una niña, un niño, desde que tiene 4 años de edad, científicamente probado, ya con estudios probados, ya sabe si es niño o niña, se exprese o no de manera adecuada. Y eso va a depender del contexto social. En las infancias hay algo que llamamos conducta variante de género. No significa que estamos apoyando que se cambie por decisión propia. Simple y sencillamente es esta incongruencia, no reconozco mi sexo biológico con lo que me dijeron que yo tenía que comportarme por ser mujer o por ser hombre. Esta incongruencia que existe en ese cuerpo, yo lo veo en el espejo y ese cuerpo no es mío, yo quiero tener otro, pero esto se va construyendo desde que uno nace, pero no lo expresamos a lo mejor porque tenemos este binarismo de ser femenino masculino, pero ya nacimos hombre o mujer. Ahora, la cuestión en donde está el debate es efectivamente en la cuestión de la edad. ¿Por qué? Porque es innegable que biológicamente todavía tenemos ciertas condicionantes biológicas que tenemos que esperar a que terminen de desarrollarse. Hay algunas personas que apoyan el que antes de que se desarrolle, entonces mejor hacemos esa reafirmación de género. Y otras personas que en lo particular, yo pienso en ese sentido, yo creo que hay que esperar a que se termine de desarrollar y si la persona ya más grande decide justo ya con una conciencia distinta, con toda la parte de desarrollo, ya hacer su reafirmación de género, entonces se le da todo este acompañamiento. Sin embargo, lo que importa es no reprimir la expresión de género. En ese sentido, el acompañamiento va porque tiene que haber tratamiento terapéutico, tratamiento biológico y muchas cuestiones, porque es incluso un duelo, ¿no? Un duelo de esto que yo tengo aquí, me lo voy a quitar, ¿no? Cuando ya hablamos de una operación, pero hay personas que no lo necesitan, no lo requieren, con su expresión de género se hacen esta reafirmación y viven felices. Aquí lo que importa es nada más respetar que a veces no hay una congruencia biológica con la congruencia que me dijeron que yo me tenía que comportar de esa manera. No sé si aclaramos un poquito su respuesta. Sí. Sin embargo, si nos da oportunidad de determinar por qué el tema va en la violencia sexual, al final sí podemos apoyarle en tener esta información. Por favor. Gracias. Y bueno, sí, esto se va formando desde la infancia, ¿no? Los 4 alones se van formando desde la infancia, unos aparecen más que otros, bueno, antes que otros, y lo saludable es que los 4 se terminen de desarrollar y puedan integrarse, porque el cómo vivo mi género va a afectar también cómo pienso sobre mi reproductividad, la vinculación afectiva, que es el último alón que nos falta por revisar, es pues todos estos vínculos que tenemos, esta capacidad de formar relaciones con otras personas que empieza desde nuestros padres, nuestra familia, nuestras amistades y al final nuestras maestras que vamos teniendo en la escuela, y va a dar el paso a cómo formamos también una relación sexoafectiva más adelante en la vida. La educación integral en sexualidad está a favor de la vida, promueve lo que le hace bien a la vida, lo que la beneficia, lo que promueve vivir una vida desde el placer, desde lo que nos es agradable, desde lo que es bueno para nosotros y nosotras, y por lo tanto se posiciona activamente contra todo aquello que la daña, como lo es la violencia, que la violencia tiene que ver con la dignidad, con la integridad, con el bienestar emocional. Entonces, todo esto que no va a favor de la vida, la educación integral en sexualidad se posiciona en contra de ello. Y aquí vamos a ver una diapositiva en la que
vemos de qué manera específica la educación integral en sexualidad, cada vez que vean EIS significa eso, contribuye a la prevención de la violencia y sobre todo en lo digital. La primera es que nos permite comprender y ejercer el conocimiento también en lo digital. Últimamente se ha hablado muchísimo del consentimiento, con sus características, que es libre, es informado, es específico y es reversible. Esto, de pronto, al estar hablando de lo digital, pareciera que es un área un poco más gris, un poco más nublosa, porque entonces es la nube y ahí hay como más espacio para todo, y al contrario, debemos de ser mucho más cuidadosas en cómo utilizamos y aplicamos el consentimiento. Entonces, en la vida fuera de lo digital, nos damos cuenta que es situacional, que se pide en el momento, en el contacto, pero en lo digital pues hay que tener esta mayor atención, porque el consentimiento es específico para cada acción. No por compartir una fotografía, por subir un video, por lo que sea al internet o compartírselo a otra persona, significa que esa persona tiene el consentimiento para entonces difundirla, compartirla en un grupo de WhatsApp o demás. El consentimiento tiene que ser específico para cada acción y no por tener acceso a una fotografía significa que ese consentimiento es transferible. Esto también aplica en los deepfakes, que es la creación ahorita con la inteligencia artificial de contenido pornográfico íntimo, utilizando la imagen o la voz o la identidad de una persona para poner imágenes pornográficas. Y bueno, al parecer una persona diría no pasa nada porque la persona ni siquiera participó en esta actividad, no tuvo nada que ver, no es ella realmente, pero sí es su imagen y sí es su identidad, y aunque haya sido de manera digital, pues sigue siendo parte de ella, sigue siendo una extensión de su persona. Y el hecho de crear este contenido pues también daña. Está muy fuerte la desensibilización que nos ha dado el internet, porque sigue siendo una persona con sentimientos, con emociones, con toda una identidad, y que gracias a este tipo de contenido se le puede arruinar la vida. Entonces, pensar mucho en eso, el consentimiento tiene que ser específico en lo digital. Y también hay leyes que ya apoyan esto, que más adelante los vamos a revisar un poquito más, pero la ley Olimpia es la que ahorita está justo en México, que atiende este tipo de casos de violencia digital y de creación de contenido pornográfico también. Bueno, la educación sexual también fortalece las habilidades socioemocionales. Nos ayuda primero a entrar en contacto con nuestras emociones, a saber cómo se siente, a saber nombrarlas, a saber identificarlas, pero también a gestionarlas y a relacionarnos de una manera también más asertiva con quienes tenemos un vínculo. Permite identificar violencias digitales normalizadas. Al dar estos espacios de información, le dan nombre a lo que está ocurriendo, porque si es algo que ya tenemos normalizado, que ya ocurre, y que nadie lo dice, nadie lo nombra, pues va a seguir. Pero el hecho de verlo, de darle un nombre, es también darle la atención y poder entonces hacer algo al respecto. Y más adelante también vamos a ver algunos tipos de violencia digital para que con esa información ya tengamos esa responsabilidad de empezar a identificarlos y poder actuar al respecto. Reduce la desinformación y la culpa, porque también lamentablemente en estos casos donde existe violencia digital se suele llevar el foco a la víctima. Se suele ver, es que entonces ¿por qué andas compartiendo eso? ¿Por qué andas subiendo ese tipo de cosas? Si no quieres que te haga nada, no subas nada a internet. Y la responsabilidad no es de ella, la responsabilidad es de quien usa ese contenido para dañar. Entonces esto nos da las herramientas para voltear el foco a quien realmente es pertinente, ¿no? A quien está dañando, a quien está utilizando esto, porque tenemos libertad y tenemos derecho a hacer lo que queremos con nuestro cuerpo, con nuestra imagen, con nuestra expresión. Lo que no tiene derecho a otras personas es utilizarlo con fines de daño. Entonces ahí, considerar esto. La culpa que puede llegar a sentir una persona, pues empezar a erradicarla para que el foco vaya a donde es importante. Promueve relaciones basadas en igualdad y en el cuidado, pues justo promoviendo todas estas habilidades socioemocionales, nos permite que nos relacionemos de una manera más saludable. Busca desarrollar el pensamiento crítico ante normas y mandatos, empezar a cuestionar todos estos roles, estos estereotipos, este deber ser, empezar a darles nombre, empezar a cuestionar si esto que hago, que replico, que permito, es porque así lo quiero o es porque así aprendí a hacerlo. Entonces empezar a cuestionarlo
y así también tener un impacto en la prevención de violencias estructurales, que son todas estas violencias que a lo mejor no son de manera directa, no son la persona que compartió la foto o que mandó un mensaje ofensivo, sino el sistema que sostiene que esto siga sucediendo, como la falta de opciones para poder denunciar, la falta de consecuencias que existe, que el proceso sea revictimizante. Todo esto es una violencia estructural que sostiene las violencias individuales y que pues hace muy difícil que se tengan consecuencias. Entonces, al cuestionar todos estos mandatos, se pueden empezar a desmantelar estas violencias estructurales. Y bueno, pues como hemos visto aquí que nos ha ido un poquito así en cuestiones de audiencia, no solamente podemos apostar por la prevención porque nos falta todavía muchísima conciencia sobre la educación sexual integral y además más personas que estén interesadas. Entonces también es importante saber qué podemos hacer si vivimos esta violencia. Entonces, si yo he sido víctima de violencia digital, lo primero es nombrarla como tal, es violencia, y aunque puede ser difícil y muy doloroso reconocer que he sido víctima de violencia, pues es algo que sucede, y lo primero es nombrarla para entonces empezar a poner un alto. Lo primero es también guardar evidencia, capturas de pantalla, mensajes, enlaces, perfiles, todo lo que nos pueda servir para si después decidimos levantar una denuncia, podamos tener toda esta evidencia que nos respalde. Reportar y bloquear la cuenta de quien agrede. Existen muchas opciones para bloquear, incluso cuentas alternas que pueda abrir la misma persona, entonces empezar a protegernos desde ahí. Y hablar con alguien de confianza de lo que está pasando. Estos procesos pueden ser muy fuertes, muy dolorosos, muy desgastantes, entonces hablarlo con alguien de nuestra confianza, sabiendo que no tenemos la culpa de lo que pasó, sabiendo que podemos recibir ayuda y que este acompañamiento nos puede servir para que el proceso que viene puede ser un poco más llevadero, para poder buscar el acompañamiento tanto emocional como una orientación institucional o legal. Buscar y conocer todas las opciones que tenemos para llevar primero, poder solucionar y poder sanar un poco todo esto que puede ser tan doloroso, y si decidimos, ya revisando las opciones y qué implica, poder entonces levantar una denuncia, pero teniendo todo este acompañamiento. En segunda instancia, ¿qué puedo hacer si identifico que otra persona está viviendo violencia digital? Pues si lo vemos en redes y ahí afuera en el mundo digital, no le des más alcance. Muchas veces, sobre todo en estos tiempos, tendemos a cancelar a la persona que está cometiendo la violencia y señalarlo, y entonces comentamos y le decimos y lo publicamos, y esto muchas veces, en lugar de generar una reparación, le da más alcance a ese contenido, ya que se sigue compartiendo y se sigue replicando. Entonces, no compartir, bloquearlo, reportarlo, si es necesario también guardar una evidencia, y empezar a tener también conversaciones al respecto, señalarlo sin alarmismo ni morbo, y no buscar más, porque nos puede dar mucha curiosidad, ¿no? Lo que está pasando, y mira, ¿y qué le dijo? Y entonces, ¿qué le contestó? Pero no, empezar a tener conversaciones que lo cuestionen. Aquí también es muy importante, si lo identificamos en nuestro grupo de amistades, puede ser muy normal, ¿no? Ver que de pronto es el novio tóxico, la novia tóxica, o qué relación tan tóxica. Esa palabra le resta importancia a lo que realmente está pasando, lo endulza un poquito, como, está chistoso, que es la novia tóxica. Pero en realidad no le está envenenando ni intoxicando, sino que lo está violentando. Entonces, si es de nuestros amigos, el callarnos nos vuelve también cómplices, nos vuelve testigos de eso que está pasando, y decir, bueno, pero pues es su problema, es su relación, a mí no me importa, pues nos vuelve también cómplices y parte de la violencia estructural. Entonces, empezar a cuestionar incluso nuestras amistades. Oye, eso que estás haciendo no está padre. Oye, lo que le estás pidiendo a tu novia, lo que le estás pidiendo a tu novio, ¿no? Empezar a cuestionar desde aquí, en el 1 a 1. Y pues bueno, si te es posible, ofrecer tu apoyo y compañía a la persona que ha sido afectada, para que este proceso sea un poco más suavecito, más llevadero. Y bueno, finalmente también, al ser seres humanos, sabemos que tenemos la posibilidad de ser lastimados, pero también tenemos la capacidad de dañar a alguien. Entonces, con estas pláticas que vamos a poder tener herramientas de identificar algunos tipos de violencia, de los que es muy fácil ser parte, y yo me reconozco que he de pronto fomentado esto, o lo he hecho en alguna relación, en alguna amistad, y verlo como violencia es decir,
cabrón, está durísimo que yo pude ser parte de esto, pero reconocerlo es de los primeros pasos. Entonces, reconocerlo y nombrarlo como tal, asumiendo la responsabilidad y sin justificar las acciones, es decir, sí lo hice, la verdad es que antes no lo sabía, pero pues sí pasó, ¿no? Detén aquella conducta que está causando daño, elimina el contenido, borra los mensajes, deja de pedirle que te comparta su ubicación en tiempo real, todo este tipo de cosas que fomentan esta violencia digital, parar y reparar en medida que sea pertinente. Esto va a ser también en función de la víctima. Si la víctima necesita una disculpa, si necesita hablarlo, si necesita ya no volver a saber de ti, pero que puedas involucrarte en este proceso de reparación, reconociendo que sí, nos podemos equivocar, pero saber qué podemos hacer para no solamente buscar un daño, una consecuencia, un castigo, sino que la consecuencia más bien sea restaurativa. Buscar orientación o acompañamiento para poder entonces comprometernos a prácticas digitales más responsables, más saludables y menos dañinas que no lastimen a otras personas. Y bueno, esta penúltima diapositiva es ¿qué puede hacer la universidad? Que muchas cosas está haciendo desde esto, ¿no? Fomentar espacios psicoeducativos para la prevención. La universidad sé que está haciendo una labor impresionante en cuestiones de buscar estos espacios, de traer estas pláticas, estas charlas, y el problema ha sido la asistencia. Entonces, seguir fomentando y también como comunidad educativa, involucrar a la gente, hablar de esto y empezar a abrir como la conversación sobre todos estos temas que ya estamos hablando aquí. Y bueno, otro, reconocer la violencia digital como un tipo de violencia real. Y no porque no ocurra en campus o en el aula, significa que no está ocurriendo y afectando a la comunidad. Entonces, empezar a nombrarlo como tal y empezar a generar protocolos accesibles y actualizados, haciendo mancuerna con instancias especializadas externas que les ayuden a contar con todos estos protocolos y rutas de acción. Generar también canales de denuncia seguros y confidenciales, porque de pronto el vivir estas experiencias puede ser muy duro y puede ser muy doloroso y desgastante, entonces darles una vía también más sencilla, más accesible, en la que puedan tener un espacio seguro, en la que puedan acudir. Garantizar atención integral a las personas afectadas al dar espacio de acompañamiento, ya sea de una contención física o de brindarle todas estas opciones, ¿no? De las instancias especializadas, de sus opciones, de qué manera poder proceder, pero poder hacerlo de la manera profesional, que haya un espacio que se dedique a eso aquí en la escuela. Y como último punto, aquí les dejo una diapositiva con algunas instancias de acompañamiento ante la violencia digital aquí en México. Si quieren, aquí tómenle una fotografía para que puedan contar con los números. De este lado está el número de contacto, aquí qué instancia es la que se dedica a eso, y en la última columna está qué tipo de acompañamiento dan. Sobre todo, aquí les dejo la Fiscalía General de la República y la Policía Cibernética. Estas últimas tres son especialistas ante violencia de género hacia las mujeres, que ahorita vamos a revisar un poco de estadísticas, pero son las que mayormente son víctimas de violencia digital y bueno, sabemos que de violencia en general aquí en México. Entonces estas tres se encargan de tratar esta violencia de manera especializada y las lunas de mujeres cuentan con sus oficinas en cada alcaldía. Algunas alcaldías tienen más de una, pero en estas se puede acudir presencialmente para buscar todo el acompañamiento que se necesite. Y en este Luchadoras MX también les recomiendo muchísimo visitar su página, porque cuentan con un blog que es especialista en violencia digital aquí en México y cuentan con casos, ejemplos, tipología y una línea de ayuda en la que responden muy rápido y te asesoran dependiendo de lo que tú necesites, te dan tus opciones y con ellas puedes acudir. Y bueno, pues la prevención de la violencia digital se construye en red, en comunidad, con información y cuidándonos mutuamente. Entonces les invito a seguir fomentando esto, seguir hablando de esto, abrir las conversaciones y señalar esto que causa violencia. Y pues bueno, les dejo con nuestra siguiente ponente y muchísimas gracias. Un aplauso. Tenemos ahorita a la maestra Elia Lisset Guillermo, sobre plataformas digitales, ¿verdad? Y después va a estar el ingeniero. Sí, nada más denme un minutito también para poder cambiar la presentación.
problema el hecho de que estos temas todavía tienen mucho prejuicio. Decía la compañera que ya estamos muy abiertos. No es cierto. La gente cuando hablas o cuando le dices sobre educación sexual, inmediatamente se sonroja, piensa que estamos hablando de relaciones sexuales de penetración, ¿sí? O de alguna otra cuestión de reproducción, pero no estamos hablando de eso. Entonces realmente ahorita ha sido excelente su ponencia, porque para comprender que la sexualidad es toda la personalidad humana, es todo su desarrollo en ella. Bueno, muy bien, entonces, el tema que yo voy a dar es la IA como prevención o como aliada o como amenaza. Y aquí creo que es importante identificar varios detalles, ¿no? Primero, a mí me gustaría conocer quién utiliza de aquí inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Qué inteligencia artificial usan? Gemini. ¿Cuál? ChatGPT. Igual ChatGPT, allá. ChatGPT, acá. Solo ChatGPT y acá. Yo uso en Premiere y en Adobe inteligencia, o sea, no solo chatbots, inteligencia para generar imágenes o para generar... Ok, allá atrás. Cloud, ok, muy bien. ¿Sabemos de qué se alimenta cada una de estas inteligencias artificiales? Por ejemplo, ¿de qué se alimenta ChatGPT? De las personas que utilizan ChatGPT, ¿de qué se alimenta ChatGPT? De nuestras mentes, de la misma información cerebro, de nosotros. Ajá, Sí, claro, se roba nuestra misma información que nosotros nos proporcionamos. Ok, ChatGPT inició específicamente con consumo de la que había en redes sociales. Okay. Y esa empresa, por ejemplo, nos va a dar lo que tú le vas pidiendo. Sabemos que también los teléfonos de repente nos escuchan, ¿no? Entonces, si ahorita, por ejemplo, hablamos de cunas, híjole, ¿qué creen que ya les fregué el algoritmo? Porque les van a empezar a salir cunas en sus redes sociales o en lo que empiecen a ver, ¿no? Y eso entonces va buscando ahí. Lo que importa es identificar de dónde se alimenta cada IA que utilizamos. Por ejemplo, Gemini es una empresa que Gemini es de Google, ¿no? Y Google lo que hace es alimentarse del mismo Drive, pero de todo el complejo de Google que tiene. Eso nos da muchísima información, muy importante, pero además basada también en cuestiones reales. Una de las cosas que tenemos que identificar cuando somos estudiantes, por ejemplo, es la información que le voy a pedir, ver que esa información tenga realmente las referencias a las que se tiene que pedir la información, no que nos invente, cosa que hace ChatGPT. Si a ChatGPT tú le pides una información, de repente nos inventa referencias. Entonces, no todo lo que nos da la IA también es favorable o es creíble, ¿no? Por ejemplo, ¿alguien ha utilizado Grok? Sí. ¿Sí? ¿De dónde se alimenta Grok? Pues no sé, pero es psicópata y mentiroso y me cae muy mal. Y te cae mal. ¿Y sabes por qué? Porque Grok es de Elon Musk. Sí, se nota. Entonces se alimenta de X. Su principal fuente de alimentación es X. Justo por eso trae toda esta carga, ¿no? Entonces sí, vamos viendo, identificando de dónde viene cada una. ¿De dónde es? ¿Meta la has visto? Yo lo he usado. ¿Meta de dónde se alimenta? De WhatsApp. Meta de WhatsApp, Facebook, Instagram, porque Meta es de Zuckerberg. ¿Okay? Pero por ejemplo, ¿alguien ha utilizado Perplexity? Sí. Ok, Perplexity es una empresa específica y tiene la característica de esa se alimenta de instituciones específicas. Es una de las plataformas que tiene la mejor ética que puede haber ahorita. Ahorita hay otra que ya le está entrando por ahí también, ¿no? Que es Cloud, que es de Anthropic, y esa también se alimenta de instituciones, de organizaciones, de muchos lados, realmente con contenido científico.
Entonces, al momento de pedirle una información, nos va a dar la referencia real y nos va a decir, sí, es correcto esto que estamos haciendo. Por esa razón es importante identificar cuál es la IA que yo me quiero usar y para qué la uso. Porque en muchas de las ocasiones que utilizamos la IA, pues a lo mejor pensamos es para mi uso, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo utiliza para nuestro uso, sino para violentar. Cuando hablamos de tecnología, hablamos de relaciones de poder también. Hablamos de consentimiento, hablamos de daño. Y así como explicaron ahorita, la IA lo que hace, la tecnología en general lo que hace es amplificar lo que tú tienes. Entonces, si tú haces cosas positivas, lo amplificas. Pero si también violentas, también lo amplificas. Y en ese sentido, lo que vamos a identificar el día de hoy es, ya vimos lo que es la educación integral en sexualidad, ¿correcto? Y eso implica cómo la IA o cómo las tecnologías van a cambiar, van a transformar esta nueva forma de expresarnos en la educación en sexualidad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de consentimiento y de poder. Al mismo tiempo, la inteligencia artificial justo va a acelerar, no nada más lo amplifica, también acelera el daño, pero también acelera la protección. Y a veces no sabemos que hay ciertas formas de entrenar, que eso es lo que vamos a conocer ahorita, a entrenar a la IA para que pueda ser mi aliada en protección. No necesariamente le vamos a ver todo el rollo negativo. Sí es importante identificar, entender en dónde estamos paradas, en dónde estamos parados con la tecnología, de qué se alimenta, por qué me dice esto, por qué me encuentra el otro, por qué me hace aquello, ¿no? pues porque también tú le estás dando esta información. Pero de igual manera le vamos a enseñar cómo ese algoritmo me puede ayudarme a mí a proteger. Entonces, en el contexto actual, sabemos que hay una revolución. La tecnología avanza a pasos agigantados. Mientras estamos empezando a medio entender una IA, ya me viene la otra, ¿no? Y entonces, espérenme, pero acaba de salir esta, sí, pero la otra trae ciertas mejoras y trae ciertas situaciones diferentes, y entonces estamos en esa avalancha constante y no podemos salir de ella. Pero sí hay una cosa que está creando la tecnología, la IA, está generando nuevas cosas. Es decir, de un contenido que ya ustedes pueden tener o que pueden subir, la IA genera otro nuevo. Esto se le conoce como IA generativa. Esto es muy positivo, está al alcance de todas las personas. Sin embargo, sí debemos identificar claramente que no todas las personas lo hacen con ética o con responsabilidad. Aunque hay debates también en torno a que ahorita la IA de repente ya empieza a pensar por sí sola, en realidad es que genera estos nuevos contenidos de lo que tú le estás alimentando. Pero lo que no va a poder usar es nuestra responsabilidad humana. Yo le voy a dar el contenido que yo quiero que genere y yo le voy a enseñar si quiero dañar a alguien o si quiero enamorarme de alguien, por ejemplo. No, eso justo es precisamente lo que tenemos que identificar. Por esa razón, la violencia sexual digital tiene un contexto muy específico, que ya lo mencionaron un poco, pero la cuestión es esta parte del abuso basado en las imágenes mediante los famosos deepfakes o ultrafalsos. Cuando alguien genera una imagen, por ejemplo, tú te tomas una fotografía, la subes, ¿no? Y de repente tienes un novio o una pareja, ¿no? O alguna persona pues que le caes mal. Y entonces se mete a Grok, baja tu imagen y le dice a Grok, ponla enseñando su cuerpo. Y tú lo ves, ha mejorado mucho. Antes como que de repente si observabas muy bien la foto o el video decías, ay, ahí le cambió tantito, me puso como que menos arrugas, ¿no? Pero ahorita ya casi ya no. Ahorita tal cual como lo saca, lo ves en la persona física, casi ya la tienes en la imagen. Y tú dices, es que yo nunca metí eso, yo nunca hice eso. Pero de aquí a que le des explicaciones a la inteligencia o a las redes, tu reputación ya quedó por los suelos. Y eso es justamente lo que está pasando con esta forma de abuso de imágenes. Otra es la suplantación de identidad. Cuando hacen esta suplantación de identidad, lo que utilizan es que yo te di, aquí están dos cosas. Una, adelante, bienvenidas.
Aquí tenemos dos cosas. Una, puedes enviarle un video a tu pareja utilizando esta acción de sexting. ¿Alguien sabe lo que es el sexting? ¿No? ¿Quién no sabe lo que es el sexting? ¿Ok? El sexting es el envío de videos o de imágenes o de textos subidos de tono o de imágenes, videos con contenido sexual. Puede ser mío, más bien básicamente es mío, yo lo genero y puedo entrar a hacer una foto o un video con poca ropa o sin ropa y se lo doy a alguien que supuestamente es mi pareja o que me gusta o que quiero empezar a tener una relación sexual con esa persona. El sexting nació a raíz de la pandemia. Es una nueva forma de vincularse sexualmente y eso genera sextorsión, que es exactamente lo mismo que la extorsión, pero en digital. Yo le di esa foto a alguien que yo produje, se la compartí y esa persona me dice, pues si no me das tanta lana, o porque ya lo dejé, ya no es mi novio, ya no es mi pareja, o nunca me quise casar, o lo que sea, me pueden extorsionar con esa información, con esa imagen que yo di. Y lo mismo pasa con los deepfakes. Yo le di una foto que no tenía que ver con sexting, pero la utiliza, la convierte en algo pornográfico y entonces la empieza a difundir. Eso es parte de las violencias sexuales que tenemos que identificar. Campañas sofisticadas de doxeo que se está dando en personas adultas, es decir, investigan, recopilan y publican información tuya privada. Sin tu consentimiento, evidentemente. Aquí no estamos hablando, se pierde esa línea. Por eso es accesible para todas las personas, pero no todas las personas lo ocupan con responsabilidad. Y todo esto se caracteriza por la viralidad, la permanencia y el anonimato. Sabemos que las violencias, aunque ya hay mucho más violencia física, sigue siendo el anonimato detrás de una pantalla, se exponencia. Y ese anonimato es lo que lo hace más peligroso, es lo que lo hace justamente una súper problemática para la persona, para su dignidad y para toda su integridad física. Entonces tenemos que aprender a identificar que esta agresión en lo digital se repite y se repite y se repite, ya ni siquiera estando el agresor presente. Ese es otro de los problemas. Sí se puede bajar la información de internet, sí se puede, pero tiene que ser un especialista, porque una vez que una foto, un texto, un video sale de tu teléfono, y sobre todo si todo lo conectas a la nube, automáticamente ya no te pertenece, ya le pertenece a la nube. Y cualquier persona que tenga ciertas habilidades, que es lo que hacen las personas agresoras, lo pueden bajar. Y entonces ahí es donde ya no necesitas una imagen digital para sentirte completamente acosada. Ya la violencia digital está completamente automatizada, es la nueva forma, está facilitada y automatizada, escalada por sistemas de IA. Esa es la violencia sexual digital al día de hoy. El objetivo sigue siendo el mismo: control, humillación y poder. Daño, obviamente, como puedo, lo hago. Nadie me detiene, no me importa lo que está pasando, solo quiero tener ese daño hacia esa persona en específica. Por lo tanto, tenemos que aprender a identificar que la tecnología es justamente el medio para hacer el daño, más no la causa. La causa sigue siendo completa y absoluta responsabilidad humana. Y si no tenemos cómo pararla, pues híjole, ahí es donde vamos a tener problemas. Entonces, en lo cotidiano sabemos ahora que la inteligencia artificial generan estos sistemas, ¿no? Lo modifican, analizan estos contenidos, está presente en redes sociales, está presente en plataformas, en aplicaciones, es capaz de imitar cuerpos, voces y rostros casi ya al 100%, y en ese sentido la tenemos todo el tiempo. Por esa razón necesitamos aprenderla a ver como una nueva forma de violencia sexual. ¿En qué sentido? Pues en varios. Uno de ellos, estos deepfakes, esta extorsión automatizada, esta manipulación de imágenes íntimas, esta cosificación digital masiva, clonación de rostros de alta fidelidad. Esto ya lo tenemos aquí, sabemos que es la amenaza. Ahora, ¿qué puedo hacer?
¿Por qué? Porque recibimos un impacto cada vez que tenemos esta cuestión. Es decir, es una fábrica de información, es una fábrica de generar y generar contenido con solo darle un clic. Ni siquiera tengo que sentarme horas a identificar qué quiero hacer, solo le doy la instrucción una vez y a partir de ahí la genera y la genera y la genera. Y esto tiene consecuencias específicas: ansiedad, depresión, vergüenza, pérdida de control y evidentemente en algunas etapas de la vida, que sobre todo estamos hablando de personas estudiantes, el suicidio, que ha ido en aumento. Pero ya en personas adultas el daño reputacional y el daño social. Ese es muy difícil que la gente de repente entienda. Yo no sé si ahorita me quedé pensando, yo no sé si alguien vio, por ejemplo, el 17 de mayo, que fue hace 2 días, que Trump subió un video en su cuenta, subió un video con él caminando con un alienígena, ¿no? Y con todo su séquito de guardaespaldas. Yo creo, por los comentarios que vi, que sí hay gente que dijo, no, sí, ya habló con el alien, si no, ya está aquí el alien. Obviamente mucha gente sabía que era inteligencia artificial y en las noticias se encargaron de difundirlo, pero de verdad tenemos todavía analfabetas digitales y mucha gente lo cree. Entonces, en algo tan absurdo como que, bueno, ahorita, ¿no? Porque según ya no va a ser tan absurdo, pero ahorita que vaya caminando con un alien, al rato, a lo mejor ya puedes pasar a hacer otra cosa en la plataforma o un video. Van a decir, no, sí lo hizo, ¿no? O ahorita alguien toma una foto y la subimos bailando y haciendo el desbarajuste aquí y la pueden subir. En la universidad se hacen estos relajos, ¿eh? No vinieron a dar una conferencia, vean cómo están y nos podemos poner bailando. Y eso es justamente una de las cosas que se promueve, lo genera. Yo nada más le doy un clic y empieza aquí. Y todas las personas que estamos aquí presentes ya valimos gorros y algo dijeron mal de nosotros. ¿Por qué? Porque no, de aquí a que decimos, es que fue inteligencia artificial, es que no es cierto, es que sí fue una conferencia, etcétera, etcétera. Esa es una de las grandes cosas que tenemos que hacer. Y evidentemente hay una revictimización constante y esta imposibilidad, que ya no es tan imposible, pero para la gente común y corriente sí es imposible borrar ese contenido completamente de las redes sociales. Entonces, hay que tenerlo bien presente, el daño no termina cuando apagas la pantalla. Esa es de las grandes problemáticas que la gente que vive esta situación lo entiende, pero la gente que daña, pues no le importa, porque sabe, lo va a seguir y a seguir produciendo y produciendo así en masa. ¿Sí podemos tenerla de aliada? Por supuesto que sí. Se entrena a la IA justamente para que me proteja. ¿Cómo? Te decimos que hay que tener una detección automática de contenido abusivo, que me identifique si hay imágenes manipuladas, que me des una alerta cuando haya conductas de riesgo. Todo esto se le llama entrenamiento, pero para ese entrenamiento necesitamos accionar. Si yo ya sé que tengo un contenido de este lado, que se produce, yo necesito pasarme a mi protección. Y de esta forma, ¿cómo entreno a la IA? Pues bien sencillo. Bueno, ni tan sencillo porque hay que entender la verdad. Primero, se le muestran miles de ejemplos de lo que significa un contenido abusivo. Le mando las palabras, le mando las frases, le mando imágenes y le digo, todo esto es contenido abusivo. Todo esto me daña, todo esto me perjudica. Por lo tanto, ahí guárdamelo porque quiero que lo tengas bien presente. Y al mismo tiempo le digo lo que es una conversación normal. Yo me voy a relacionar o me gusta relacionarme así con las personas, con estas palabras, con estas frases. Y entonces lo tienes ahí presente. Siguiente paso, identifícame los patrones. Sabemos que hay personas, la mayoría de las personas agresoras lo hacen en la noche, ¿no? ¿Por qué? Porque es cuando más consumen, tanto infancias, juventudes, como personas adultas. En el día, la gente está pensando en otras cosas, a lo mejor sube contenido de trabajo, baja contenido de trabajo, laboral o de estudiante, etcétera. Pero en la noche es contenido propio.
es mis intereses, mis gustos, lo que quiero. Por esa razón, yo le tengo que decir, chécame en qué horarios, exactamente en qué plataformas está pasando, hay esta información que no quiero ver, en qué momentos está, cuáles son esas palabras que todo el tiempo la gente está haciendo como hate. Entonces, todas estas me las identificas porque después vamos a pasar a la predicción y a la acción. Ya te dije cuáles son los mensajes abusivos, ya me pusiste las frecuencias de envío, los horarios, y ahora cada vez que tú detectes que me está entrando una imagen, un video, un texto de esto, me avisas. Y yo decido qué hago, o tú responde de esta manera. Entonces sí podemos entrenarnos, sí podemos decirle al algoritmo, quiero que lo bloquees, o quiero que me avises y yo decido qué hago con esa información. Por ese motivo, sigue siendo un tema de responsabilidad humana. Entonces, bueno, ¿esto qué hace? La ética como cimiento. El consentimiento, que ya la sabemos, ya vimos que surge justamente el consentimiento digital, precisamente porque tenemos que identificar este tipo de acciones. Y entonces necesitamos aprender a comprender, valga la redundancia, la tecnología. ¿Para qué? Para que no sea tan fácil que me vulneren. Yo necesito aprender y decidir cómo utilizar ese algoritmo. Lo tengo que hacer yo, no le dejamos todo. Nos hace muchísimas cosas, es bien bonita y nos resuelve un chorro. La realidad es que si aprendemos a utilizarla bien, podemos incluso crecer exponencialmente en tu chamba. Esa es una de las características, lo podemos hacer. Así como reproducimos y amplificamos el daño, así reproducimos, amplificamos la protección, pero también así puedo yo tener incluso mejores alternativas. Hay que entender quién diseña estas herramientas y con qué intereses. Las personas que las están diseñando, excepto Grok, excepto Elon Musk, todas las personas que están diseñando evidentemente IA, no lo están haciendo para que nos freguemos. Lo están haciendo porque es una nueva etapa, es una nueva era. Hay que aprender a usarla, hay que entender cómo funciona, de dónde me alimento, y que no todo lo que está ahí, por muy real que parezca, hay que cuestionarlo. Eso sigue siendo una responsabilidad completa y absolutamente humana. Y por último, para dar paso también a mi compañero, es esta alfabetización digital. Gestiona tu privacidad, revisa los permisos, las configuraciones, detecta el contenido, no seamos cómplices, que también lo dijo Lian, ¿no? Necesitamos parar, hay quienes hay que apoyar a quienes viven la violencia. Así como te llega una persona y te dice, me violentó mi pareja, y le crees, lo mismo en lo digital. También hay que creerle a esa persona y decir, sí, pues sí, ¿no? No necesitas incluso enseñármelo o mándamelo, no. También hay que pararlo ahí. Te mando la evidencia, te mando el video donde me golpeó. Espérame, no es necesario, porque entonces eso yo alimento a mi propio algoritmo. También es importante decir, espérame, lo tienes en tu teléfono, mándaselo a las autoridades competentes. Entre ellas, como ya lo dijo Lian, la Policía Cibernética, que de verdad sí hace una gran chamba y tienen todas estas posibilidades. Esta me la voy a brincar porque es justo lo que dio también ella, y quiero llegar a esta. Acá. ¿Qué podemos hacer? 6 puntos importantes. Número 1, revisa tus configuraciones de privacidad en todas tus redes sociales. Decide conscientemente qué compartes y con quién. Antes de compartir, pregúntate, ¿esto fue publicado con consentimiento? ¿A alguien le va a dañar? Hacernos esa pregunta sigue siendo nuestra responsabilidad. Tenemos el poder para decidir. Aprende a detectar deepfakes. Entrena tu IA, entrena tu inteligencia artificial. Si alguien te cuenta que vive violencia, repito, créele. Conoce tus derechos. Ley Olimpia, como ya lo mencionó Lian, es una serie de leyes que es de las que están más apegadas a los temas de la tecnología. Incluye el tema del sexting, justamente. No seas cómplice del silencio. Normalizar también es una forma de violencia. Y en ese sentido, es importante volver a enfocarnos en esta responsabilidad, en esta ética. No es temerle a la tecnología, es solo aprender de ella para poder protegernos. Si hay forma, sí, pero también si alguien la utiliza para dañar, hay que pedirle porque si no, se amplifica. Muchísimas gracias.
poco más al auditorio, pero vale la pena con el honor que tenemos de ustedes de interés que tienen en esto. Yo sí les suplico que vayan reproduciendo el impacto multiplicador de la información con sus compañeros y compañeras. ¿Podrías poner la pantalla donde está el QR? Para tomar una foto. Sí, voy. Bueno, entonces sigue el ingeniero Benjamín Ruiz, por favor. Una pregunta, me han estado, de hecho, ahorita pidiendo, como difundimos la información de ustedes, pues la propaganda, ¿no? Ok. Hay varias personas interesadas, pero por cuestión de trabajo, por cuestión de lugar, no pudieron asistir. Me preguntaron que si lo van a subir a alguna red, a YouTube, a Facebook, a algún lado, para poder compartirlo. Sí, ¿Se de hecho podría? estamos transmitiendo ahorita vía Facebook en AMSAC, en esa página de AMSAC. Okay. Estamos transmitiendo en este momento, pero si no, también terminando la grabación la podemos descargar y la subimos al YouTube. No sé si supongo que lo van a subir a YouTube de la universidad. Cultura del Valle UACM. Cultura del Valle UACM, y también lo vamos a subir a AMSAC, a la página de AMSAC. Y AMSAC, Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Exactamente. Ay, muchas gracias. No, Gracias. Gracias. A la otra. Y lo de la ley Olimpia es muy importante nada más decir, ahorita que antes de que empiece el ingeniero, es que tuvo el apoyo de su mamá, de su familia. Fíjense ustedes cuando fue publicado, sí se dice publicado, ¿verdad? O difundido el video, Sí, o la grabación, ¿no?, que le hizo el perverso novio, la mamá la apoyó totalmente a la chica, a ella, a Olimpia. Sí, ahora ya es toda una activista, pero fíjense ustedes la importancia que tiene el apoyo familiar. En lugar de criticarla, la señora le dijo: mira, todos cogemos, así fue textualmente, no te preocupes, vamos a apoyarte, y fueron junto con ella a denunciar. Es decir, es importantísimo el apoyo familiar y sacudirse los prejuicios que nos perjudican tanto. Gracias. Bien, bueno, vamos a iniciar. El año pasado la Secretaría de Educación Pública hizo una encuesta en todas las universidades para saber cuántos alumnos usaban la IA. 9 de cada 10 alumnos usan la inteligencia artificial. Los profesores igual, 9 de cada 10 profesores utilizan la inteligencia artificial. El planteamiento es muy profundo porque le dan visibilidad a un problema que ya está ahí, que está presente ya ahí. Y antes William Shakespeare planteaba ser o no ser. Lo planteaba con una dicotomía de morir, tomar decisiones, no tomar decisiones. ¿Qué hago? Hoy, pregúntense ustedes que usan la IA, ser o parecer. Muchos usan la IA para parecer que sabemos, para parecer que somos extraordinarios, no para ser lo que somos. Y esto está dirigido a los alumnos, porque yo les digo, cuando ustedes hacen la tarea con la IA y la entregan al profesor, ¿son o parecen ser buenos estudiantes? Es decir, eso que estoy entregando, ¿sí lo absorbí, sí me lo quedé o no me lo quedé? ¿Qué es lo que está sucediendo con eso? La otra pregunta es, ¿qué pasa si de repente desapareciéramos las telecomunicaciones? Nadie pudiera usar el celular, nadie puede consultar nada. La pregunta es, ¿la violencia desaparecería? La cibernética, sí. ¿Qué? La cibernética, sí. Sí, claro. La violencia cibernética o digital quizá desaparecería, pero la violencia que yace dentro de nosotros, esa no desaparecería. Estas son unas estadísticas sacadas en el 2022 por el INEGI. 50.5 millones de mujeres de 15 años han sufrido problemas de violencia, que no tiene nada que ver con la computadora,
no tiene nada que ver con el celular. Esto es violencia offline. Nada que ver con me conecté al celular. Es algo que ya existe, que ya está ahí. 21.6 millones de mujeres vivieron al menos situaciones de violencia. 14 millones vivieron violencia psicológica. 11.8 millones violencia sexual. Y eso que no está totalmente denunciado. Hay mucho silencio por lo que nos explicaba Lian, ese sentimiento de culpa, de que me van a revictimizar, que van a decir, ¿por qué me puse esa falda? ¿Por qué me salía esa noche? ¿Por qué no fui acompañada? ¿Por qué? Y digo, porque ellas son las que más sufren violencia. ¿Sí? La violencia es de género, el patriarcado que explicaba Lian, esa es la que estamos viviendo. Entonces, estos números muestran lo que ya somos. El celular, la tecnología solamente está amplificando y nos está dando la ventaja de que ahora podemos guardar el anonimato y ahí nos escondemos. Podemos generar cuentas falsas, podemos robarnos información, podemos tomar una foto y como Elia explicaba, la desnudamos, la ponemos y después podemos hacer lo que queramos. Pero entonces la maldad viene de nosotros, la cultura está en nosotros. Bien, ay Dios, es este. Perdón. Bien, aquí hay esta eslogan, es de una tienda que está por aquí cerquitas, ¿sí? Pero no se refiere a eso. Este eslogan se refiere a la tecnología, ya es parte de nuestras vidas, ¿sí? Muchos adictos a la hiperconectividad, si perdieran su celular, perdieran sus datos, entrarían en esas crisis que mencionaba Elia, ¿sí? Me deprimo, me entro en una ansiedad terrible, ¿sí? Y posiblemente hasta el suicidio. O sea, es una adicción la hiperconectividad. Y bueno, es algo que tenemos que ver, que ya está con todos nosotros. Pero también ahí está la violencia de género, no la llevamos. Lo que somos solamente lo subimos a la tecnología. Nos ha traído muchos beneficios, ya nos ha explicado. Ha mejorado la comunicación, facilita el aprendizaje, aumenta la productividad, pero nos presenta desafíos. ¿Qué desafíos creen ustedes que tenemos o que ustedes están viviendo? Piensen en algún desafío. O sea, ya los beneficios ahí están, ¿sí? Me ayuda a ser más productivo, me ayuda a hacer tarea, consigo información más rápida, puedo ser un poco más productivo. Pero ¿qué desafíos? Yo cuestiono también la productividad. No creo que sea tanta productividad, pero bueno, vamos a ver, ¿qué desafíos hay ahí? El autocontrol. El autocontrol, la autogestión, ¿no? La deshumanización. Sí, también. Bien, yo hice una lista. La extrema individualización. Incluso de esa individualización, cómo las está gestionando las redes sociales. Cómo es que mucha gente, un porcentaje, no puede subir una foto si no se ve bien. Entonces, nuevamente el paradigma, ser o parecer. No la subo si no me la retoco por esta parte, ¿no? Entonces empieza un problema personal porque me tengo que comparar y si no me parezco a eso, entonces entro en un estado de ansiedad. Y en lo social, pues estamos generando estereotipos, ¿sí? Y hacemos que solo exista, sí, solo sí, tienes likes. Sí, solo sí, te pareces a lo que estamos coloquiando y estamos diciendo. En la privacidad decían, todo lo que suban a internet, cuidado, alguien lo está almacenando, alguien lo está guardando. En el momento en que tú seas un senador, entonces es objetivo de, voy a mi Big Data, mira, aquí está, y entonces ahora sí, lo utilizo. Ahorita están almacenando, teniendo información, pero no la usan porque no son útiles. Y alguien está almacenando mucha información, bueno, no voy a decir nombres, pero sí, el almacenamiento es muy barato, está almacenándose muchísima información de todo. Y esto es para los universitarios.
En algún momento ustedes van a ser gente muy importante y esta huella digital está quedando ahí. En algún momento alguien va a poder utilizarla, ¿ok? La hiperconectividad, cuidado con esa. A veces tenemos esa necesidad de estar hiperconectados. Ahorita mismo, ¿no? Estamos en la conferencia conectados. Bien, oye, ¿qué pasó? Y tenemos miedo a perdernos. Ah, ya sonó el mensaje. ¿Qué fue? ¿Me buscan? ¿No me buscan? Pero es una... O sea, acuérdense, hace, ¿qué? 50 años. Uno salía de casa, no había teléfonos, no había nada. Vengo al rato, mamá, nos vemos. Ah, ya, llegó en la noche, no pasó nada. No news, good news. ¿Sí? Se acabó. Y hoy queremos que, oye, te mandé el mensaje. Me viste, pero no me dejaste en visto. Y empieza una molestia. Pero es lo que somos. Nuevamente, nuestra educación de género, como nos la explicaba Lian, esa es la que estamos transfiriendo a la tecnología. Queremos tener el control, que me contestes. ¿Por qué si ya me viste no me contestas? Es algo muy, muy terrible. Y lo que no estamos desarrollando es lo que le puse, falta de criterio digital crítico. Elia preguntaba si eran usuarios de IA. Y mi pregunta segunda es, ¿esa IA que usan es pagada? Si no es pagada, entonces ustedes son trabajadores de la IA. ¿Por qué? Porque la están entrenando con todas sus preguntas que ustedes le están haciendo. ¿Sí? Y si es pagada, entonces alguien les va a decir, oye, tú estás pagando aquí 10,000 pesos al año. ¿Cuál es el retorno de inversión? Nadie paga algo que no tenga un retorno de inversión. ¿Para qué me está? Y hoy les puedo decir que estamos ante una mina de oro que nadie está explotando. Y es una invitación a los jóvenes. Hay una mina de oro ahí, pero la IA la tienen que utilizar para producir valor. Estamos como en el año 2000 cuando se inventó las páginas web. Todos querían hacer páginas web y en aquel entonces mucha gente hizo mucho dinero. Hoy con la IA ustedes pueden hacer muchísimo dinero, pero aprendan a usarla, aprendan a generar valor y un retorno de inversión para el empresario, para el que tiene una necesidad, para que tenga una mejor decisión. Incluso si automatizan procesos, ni modo, para allá es el camino. Voy a optimizarte 30 personas, ¿sí? Ya está. Pero este es el mundo que se está viniendo encima. Entonces, la IA hay que verla con mucho cuidado, pero aprender a utilizarla. Y creo que vale la pena convertirse en expertos. Vamos a ver rápidamente, unos ejemplos de pantallas amigas de cómo se genera esta violencia, cómo estamos trasladando lo que ya somos al mundo digital. ¿Sí? O sea, son 10 formas que hicieron en el gobierno de España, cómo es que trasladamos esta violencia, cómo es que empezamos a controlar con quién sí te vinculas con tu teléfono y con quién no te vinculas, cómo está ese control, ¿sí? Con quién estás, quién te ve, con quién, cuántos contactos tienes, ¿sí? Entonces es algo que hay que estar viendo. No hay que estar acosando a tu pareja cuando ellos usan el móvil, el celular, ¿sí? El segundo es la parte de nuevamente con quién estás vinculándote, siempre va a estar. Y esto es interesante, cuando empiezas a tener una relación, los universitarios, hay que checar qué tipo de conducta está teniendo esta persona, cómo me quiere controlar. Y desde ahí tú puedes ver qué tipo de educación tuvo de género en toda su sociedad o su núcleo que lo desarrolló. Las pláticas son privadas, son personales, no tengo por qué estar checando el celular de mi pareja. Es violencia eso. Entonces, cuidado, porque hay una necesidad muchas veces, por ese control que quieres tener sobre la otra persona, de estar cuidando. Y eso es algo privado, estar espiando el móvil de tu pareja.
el cuarto, lo que publicas, ¿no? O sea, lo que publicas te empiezan a controlar, nuevamente el control, ¿sí? Tú no puedes subir esto, estás censurado, yo te gestiono, yo te controlo, esa relación patriarcal de poder, ¿no? O sea, y nuevamente, ¿por qué hacia las mujeres? Porque eso es lo que estamos ejerciendo, y es un reto para los hombres. ¿Cómo nos resignificamos? ¿Cómo resignificamos esa educación que nosotros recibimos para poder no estar violentando a las mujeres? Bueno, ¿con quién sí puedes tener amigos? ¿Con quién no puedes tener amigos? Sí, me acuerdo que mi mamá me decía, pues todos mis amigos los prohibí en cuanto me casé, porque mi papá se lo prohibió. Nada. ¿Sí? Mi mamá le gustaba bailar, pero mi papá no bailaba. Entonces, cuidado aquel que se atreviera a sacarla a bailar. Entonces nos enseñó a los hijos a bailar para que yo pudiera bailar. ¿Sí? Pero qué terrible. Eso es cultural. Es cultural, y lo vamos absorbiendo y lo vamos replicando y lo vamos normalizando, y ese es el gran problema. El normalizar, empezamos a violentar todo este tipo de cosas. La geolocalización, ese romanticismo, es que te quiero cuidar, quiero saber dónde está Pardalas. No, quiero saber si no me estás, o yo quiero controlarte, dónde estás. Entonces exijo que me des tu geolocalización. Entonces, pedir sexting, ¿no? O sea, pedir una foto sin consentimiento, cuidado, ¿no? Eso es, ya nos explicaron mucho de esto. Y bueno, afortunadamente hoy la ley de Olimpia ya tiene, cuando haces una difusión de material que no te dieron para difundirlo, no tienes el permiso, cuidado. ¿Sí? Tienes una penalización hasta de 6 años, y si es menor de edad, se incrementa la penalización hasta 18 o más de 20 años. Contraseña, bueno, no la compartan, pero ahora, mira, conozco muchos niños que tienen 2 cuentas, una para los papás, el papá puede cuenta tal, y otra para su uso privado. Entonces, también la cuenta. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Sí, creo que los espacios de privacidad tienen que seguir negociándose, y de verdad a todos los estudiantes que se empiecen a relacionar, establezcan sus reglas, establezcan las reglas de convivencia, las reglas de respeto, ¿sí? El olón que mencionaba Lean del vínculo, ahí es donde empiezan las grandes relaciones, ¿sí? Entonces, pero si tú dejas hacer este tipo de cosas, cuidado, vas a tener una relación muy tóxica. Este tipo de la hiperconectividad, exijo que, hola, ¿cómo estás? Ya vi que me contestaste, ya vi que lo recibiste, me dejaste en visto. Digo, en 1 minuto o en 2 minutos arman un drama total de su vida. Bien, vamos a ver, ya vimos qué es la violencia, ¿sí? ¿De dónde viene? ¿Cómo se manifiesta? Ya vimos algunos ejemplos, y eso es lo importante para los estudiantes, que la puedan visualizar. La idea no es que tengan un concepto o una definición, la idea es que cuando ustedes sientan, nómbrenla, díganla, menciónenla, ¿sí? Y entonces, ¿por qué es importante? Porque te va a impactar en tu rendimiento académico, te va a impactar con tus grupos con los que te relacionas, te va a impactar en la familia. Y aquí hay un gran vacío: ¿cómo medirla? ¿Cómo medir que hay violencia sexual digital en una universidad, en una organización? Bien, yo estoy haciendo una investigación doctoral para desarrollar una escala psicométrica para medir la violencia sexual digital. Entonces, a los estudiantes les estoy pidiendo que de favor me ayuden a contestar una encuesta, y les quiero regalar una hojita a cada quien, si escanean el QR y contestan la entrevista. La idea es desarrollar una encuesta, una escala psicométrica que nos permita detectar la violencia sexual digital. Y ojo, es muy importante tener esto, porque muchos no se dan cuenta que la están sufriendo. Y la idea de la escala es detectarla y después actuar.
qué es lo que está sucediendo. Entonces, no medirla es también un mecanismo de prevención. ¿Ok? Y se pueden llevar la hojita, por favor, y si conocen más compañeros de la universidad que la puedan contestar, pues nos va a apoyar mucho para continuar. Perdón, ¿querías preguntar algo? No, que si se podía acercar un poquito. Ya, más aquí. Estos son unas estadísticas de Hermosiva. Se dan cuenta, el 50 por 47.6 millones de mujeres usuarias de internet, 42 de hombres. Hay más usuarios mujeres de internet que hombres. El 22% de mujeres fueron ciberacosadas versus el 19%. Pareciera que hombres y mujeres son igualmente ciberacosados. Pero cuidado, aquí el INEGI está detectando, está acumulando contactos mediante identidades falsas, mensajes ofensivos. Todos lo estamos recibiendo, llegan y te dicen, oiga, usted hizo una compra aquí en Liverpool, le cargaron a su cuenta, lo que quieren es extorsionarte, ¿sí? Entonces todo eso lo estamos sufriendo, pero subrayé 3 que sí están en el contenido de recibir contenido sexual no solicitado, no requerido, insinuaciones y propuestas sexuales, la mayoría es morado, lo están impactando a las mujeres, o publicar imágenes o videos de contenido sexual también son objeto de las mujeres. Entonces el INEGI está detectando esto, las principales plataformas Facebook, WhatsApp y Telefónico. En esta parte es un informe de el colectivo de Coral Olimpia, que ya lo que empezó a trabajar es, bueno, ¿quiénes son las víctimas y quiénes son los agresores? Entonces ella encontró que las víctimas son 95% son mujeres. ¿Quiénes son los agresores? El 80% son los hombres. ¿Sí? ¿En qué cortes de edad? Entre 18 y 30 años está el 64% de personal. Por eso estamos viniendo a las universidades, porque las universidades es donde se está gestando mucho este tipo de agresión. ¿Y quiénes son los que están agrediendo a las mujeres? Les preguntaron que si conocían a la persona. Sí, sí conocen al agresor. ¿Sí? O sea, es alguien que está alrededor, en su círculo. ¿Okay? Este es algo que, bueno, ya existe en todas las plataformas, ¿no? En todas las plataformas tú puedes denunciar, subieron un contenido mío, por favor denlo de baja, y ya tienen la parte normalmente superior derecha, en el vértice ahí se encuentra la denuncia, tú puedes denunciar y quitarlo. Hice un acuerdo en este año el gobierno de la Ciudad de México con Meta, Google y TikTok para bajarlo de manera inmediata. Ahora con la inteligencia artificial es más rápido, identificas el patrón y se da de baja. ¿Sí? Entonces eso también es muy bueno, pero esto debe ser una revolución de todos lados, desde la familia, yo, con todas las medidas que nos sugiere Elia, entonces, y un poco y mucho de educación. Esta es una recabello 46 tipos diferentes de violencia sexual digital en internet. Algunos ya son obsoletos. Por ejemplo, hay uno que se llama el Zooming, que está ahí. Era cuando nos fuimos todos 2020 en la pandemia a llevar todas las actividades por Zoom. En las sesiones de Zoom alguien entraba, hackeaba y entraba y mostraba material pornográfico. Ya la plataforma ya tomó las medidas, protegió, ya no hay más. Entonces, pero algunas no van a parar aquí, sigue evolucionando, la tecnología no se para, la tecnología sigue avanzando y pues bueno, nosotros vamos utilizando de diferentes maneras. Y esta quiero pasárselas, no tiene audio. Sí, vamos a vincular el Bluetooth. Esta quiero pasárselas principalmente para cuando lo vean los estudiantes hombres. Quiero que se pongan en situación los hombres y si les pasara esto, ¿qué harían? Y no puse un ejemplo de las mujeres, pues muy típico, pues era de victimizar, porque yo quiero que ahorita se pongan en los zapatos de los... Era, este es un... ¿La voy a usar ella? Sí. ¿Qué número ven? 9. El 9. Pues yo veo el 6.
Y este es un ejercicio que quiero hacer con este ejercicio. ¿Cómo vemos los hombres y cómo ven las mujeres? Y quiero que en este ejemplo que van a ver, no lo vean como algo trivial, porque le sucedió a un chico en Estados Unidos el año pasado, en febrero, Eliaj se llamaba, le hicieron algo parecido y él acabó suicidándose. Él acabó tomando la decisión porque le pidieron $3,000, si no, lo que habían tomado como video lo iban a publicar con sus familiares. Él entró en estrés por 3,016 años, ¿sí? Y decidió tomar la decisión de suicidarse, ¿sí? Entonces el impacto es brutal. Afortunadamente, en las estadísticas que mostramos de INEGI, es un rubro que está creciendo poco, pero cuidado, esto fue hace 4 años, 2 años que se tomaron la estadística, ahorita no sabemos. Y en México también ya se ve. Sí, claro, sí, claro. Sí, no, sin audio, y así se puede ver. En realidad el audio es para darle emoción, pero vean la pantalla, viene traducido, es del gobierno de España, trae subtítulos de lo que dice, ¿no? Está bien el fútbol, siempre ahora es la diversión que te aparece al contacto. ¿Por qué? Porque ahora se vinculan así los chicos. O sea, ya no llegan a la cafetería, hola, ¿cómo estás? Te invito a un café, vamos al cine, antes se hacía así. Y no, hoy a través de las aplicaciones, soy tal, tengo tal perfil, tal, y entonces la inteligencia te vincula y te haces match. Logró la maestra. Ponle el micrófono.
O sea, imagínense a nivel emocional todo lo que sucede, toda la ansiedad que tenía este chico Eliaj en aquel entonces, en febrero, y que además no, ni siquiera fue un video, fue una foto que le fotocompusieron con inteligencia artificial. ¿Sí? Le pidieron $3,000, entró en angustia y decide suicidarse. ¿Okay? Entonces, todo este tipo de violencias, como ya nos explicaron, no se queda en la pantalla. Tiene impactos a nivel emocional, tiene impacto a nivel escolar y a nivel social. Entonces, esto no se queda ahí. En la escala que nosotros he desarrollado, 369 entrevistas, se ha encontrado violencia sexual digital que ya existe en la vida universitaria. Ya está presente, ya la detectamos, la mayoría desea conocer la ley Olimpia y sí hay un porcentaje que busca esa información, pero bueno, todavía hay que luchar contra la normalización. Yo pienso que en la medida en que ellos se documenten sobre la ley, vean qué cosas son delitos, van a empezar a denunciar. ¿Sí? Yo creo que eso ya está asociado. ¿Por qué? Porque nos da una visibilidad de lo que es el problema. Entonces, un instrumento para ayudar a prevenir este tipo de violencia es hacer este tipo de escalas. ¿Cómo detecto que hay una violencia sexual digital? Y entonces, ¿cómo saber que una institución puede estar en riesgo y poder medir? Eso nos va a permitir también prevenir. ¿Okay? Bueno, y con esto prácticamente concluimos. Esta es la bibliografía del material que les he mostrado y pues muchas gracias. Pues gracias a ustedes. Antes de que termine con su equipo de trabajo, permítame darle una constancia simbólica a la maestra Lian Guzmán Rojas, si es tan gentil, que nos ha dado una excelente ponencia, y también pues, al ingeniero Benjamín Ruiz. Por favor, un aplauso. Gracias, porque son bellísimos, además especialistas que han podido aguantarme, que no podemos hacer una buena convocatoria, pero aquí está para la maestra Elia Lisset Guillermo. No, gracias a ustedes, especialistas de AMSAC, muchísimas gracias por haber participado con nosotros en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México a través